Buenos días y bienvenidos a Iceberg de Valor, el podcast de inversión basado en el Value Investing. Bienvenidos los seguidores de los arbitrajes, bienvenidos a Iceberg de Valor. En esta tercera semana de marzo, el sell-off de los mercados ha continuado con una gran volatilidad, una vez más. Cabe destacar que aquello que más ha caído más allá de todo lo expuesto a viajes y otros sectores muy afectados han sido básicamente las compañías con deuda versus las compañías que no tenían, y de la misma forma aquellas empresas con métricas de rentabilidad presente buena lo han hecho mejor que aquellas que no tienen beneficios presentes. Como suele ser habitual, en tiempos de gran incertidumbre, el horizonte temporal de los inversores se va a cero y demanda mucha más seguridad. Por otro lado, como ideas para la esperanza, decir que ya hay estudios que confirman que con temperaturas mayores y mayor humedad también, el ratio de transmisión del coronavirus se reduce, lo cual da esperanzas a que la llegada de verano mitigue al menos en parte la pandemia. Por otro lado, el as en la manga, que no sabemos cuándo ni cómo se producirá, es el de encontrar un tratamiento contra la enfermedad. No ya una vacuna, que si bien será la vacuna más rápida de la historia, tardará un año en salir, sino el usar una combinación de medicamentos ya existentes para tratar la enfermedad. Ya ha habido resultados preliminares positivos, lo que da la esperanza de que en los siguientes meses pueda haber un tratamiento que pueda solventar parcialmente la situación. Aún así, hay que remarcar que los datos de Italia están siendo terriblemente malos y parece que en Occidente se nos va a atragantar el virus muchísimo más que en otros países como China, Corea o Singapur. Y la verdad es que hay muy pocas noticias positivas en ese sentido. Si tengo que dar un pronóstico, es que lo que creo que va a pasar es que con las cuarentenas llegamos hasta verano, más o menos todo vuelve a la normalidad y luego en ausencia de tratamiento en invierno podría haber un rebrote, aunque creo que lo que va a ocurrir es que ya habrá algún tipo de tratamiento lo suficientemente probado que pueda eliminar la necesidad de más cuarentenas en invierno. Por lo tanto, a corto plazo soy bastante negativo, pero a medio plazo creo que se podrá ganar esta batalla. Sin embargo, este periodo de cuarentenas tan insólito ha provocado que los gobiernos tengan que tomar medidas también muy insólitas. Hay ruedas de prensa diarias sobre el tema y en casi todos los casos se está optando por una inyección masiva de dinero de gobiernos, y los matices son diferentes país a país, ya sea porque en Estados Unidos se quiera dar un cheque, mientras en Inglaterra y aquí el gobierno paga los sueldos que sean necesarios. Y hay que tener en cuenta que esto es una medida sin precedentes, la mayor inyección de liquidez de la historia, junto a la mayor caída del PIB en un trimestre de la historia, que seguro que vemos que es cerca del 15 o el 20% dependiendo del país. Esto es un shock económico increíble que creo que es difícil pronosticar sus consecuencias. De alguna forma, los gobiernos quieren mantener los sueldos para que una vez acabadas las cuarentenas todo continúe y no haya una gran recesión. Es como si un tren se acerca a un precipicio, se acaba la vía y va construyendo la vía en el aire hasta llegar al otro lado. Sin embargo, nadie sabe qué hay al otro lado. En este sentido, es habitual escuchar a gente diciendo que esta es una oportunidad de comprar, ya que habrá una gran recuperación en V después de esto. Son habituales las analogías del tipo de que con otras pandemias luego siempre ha habido una gran recuperación y siempre que las acciones han caído un 40% ha sido un buen momento para comprar. Pero la realidad es que todas estas analogías no valen. Como digo, estamos ante un momento sin precedentes, con medidas sin precedentes. Que estamos en cuarentena y es un escenario completamente de película. Y yo no dudo que vayamos a seguir viviendo después de esto, pero creo que hay que ser muy cauto en situaciones de este tipo. Yo no creo que vaya a haber una gran V económica y creo que por algunos trimestres va a haber una recesión bastante importante y ya veremos cómo se soluciona
lo de la inyección de dinero por parte de los estados. Y evidentemente las acciones ahora mismo pues tienen un gran potencial. Yo creo que no hay ningún inversor en el mundo que no tenga claro que las acciones a estos precios tengan potencial, pero la pregunta que te está haciendo el mercado ahora mismo no es eso. Yo creo que incluso la pregunta no es si estas compañías van a sobrevivir o no, que yo creo que es evidente que muchas compañías sobrevivirán. La pregunta que te está haciendo el mercado ahora mismo es qué pasa con los que tienen el equity al otro lado de este gran shock económico. Y es una pregunta que no tiene respuesta clara, y es por ello que el mercado baja. No es porque hay algoritmos detrás. Evidentemente ha habido hedge funds que han explotado y estas semanas han sido semanas de grossing, como se suele decir, y esto se ha visto bastante claro en ciertos valores. De hecho, el episodio de hoy va acerca de las oportunidades que dan los fondos apalancados que explotan. Pero en general diría que las bajadas tienen sentido debido a esa gran incertidumbre que existe. No digo yo que no haya que comprar, sino que es normal tener miedo. Pero también decir que en 2008 también hubo fases de donde la existencia del sistema económico como se conocía estaba puesta en tela de juicio, y en 2008 se hizo muchísimo dinero, pero hubo momentos donde comprar era hacer un salto al vacío, de la misma forma que comprar ahora, pues en cierta parte sí es un salto al vacío. Durante esta semana, un tema que ha sido bastante comentado ha sido si hay que comprar Heyco o TransDigm, y como todo el mundo tiene su opinión, pues a mí también me gustaría decir algo. Lo primero que hay que entender es que si bien las dos empresas están en el mismo subsector, el de piezas de mantenimiento de aviones, el enfoque de las dos empresas es el opuesto. Heyco desde 1990 produce piezas de avión denominadas como PMAs, que esencialmente son sustitutos de las piezas originales de motores de avión y otras partes del avión. Es decir, el avión tiene un motor de General Electric, por ejemplo, pero Heyco ha hackeado algunas de las piezas del avión y es capaz de fabricar una pieza equivalente. Consigue la aprobación de la FAA y también de las propias aerolíneas. Lo que ocurre es que General Electric y otros venden el motor con pérdidas por la investigación y el desarrollo que ha costado, es lógico, y quieren cubrir ese coste con unas piezas de mantenimiento pues muy caras. Evidentemente, Heyco puentea eso y permite a las aerolíneas comprar piezas equivalentes a un precio pues mucho más bajo. La estrategia de Heyco es no ir a por todas las piezas de repuesto, en especial no van a por las piezas de mantenimiento recurrente, ya que se entiende que son algo esencial para los fabricantes originales. En vez de eso van a por pues piezas que suelen fallar de forma más impredecible, lo cual no les duele tanto a los fabricantes originales. Por otro lado, una vez que llegan a una cierta cuota de mercado, pues dejan de competir. Aunque los PMA originalmente no eran muy populares, con los años han ganado tracción, especialmente cuando Lufthansa compró parte de Heyco. El approach de TransDigm es completamente diferente. TransDigm provee de piezas originales que tienen un coste de desarrollo muy bajo. No hace motores, sino grifos, tuberías, válvulas, productos que necesitan de aprobación de la FAA y necesitan haber tenido una relación pues duradera con los fabricantes de aviones. Como en muchos casos TransDigm es el único proveedor existente para sus piezas, eso les permite subir los precios de forma increíble. La filosofía es simple: comprar empresas apalancándose, quitar costes de desarrollo y subir precios. Eso hace que el coste de adquisición de una empresa para TransDigm pues no sea bajo, pues los retornos sobre el equity sean magníficos. Como es evidente, todo el mundo odia a TransDigm por las subidas de precio. Entonces, a nivel filosófico, TransDigm me gusta bastante más que Heyco. De hecho, realmente no sé por qué Heyco existe. Es decir, Heyco está puenteando a todos los OEMs haciendo piezas de repuesto baratas.
Evidentemente que son baratas, no han incurrido en ningún coste de desarrollo. A ver, yo entiendo que hay un equilibrio de poder entre aerolíneas, Heiko y OEMs, pero no me queda claro si esto se puede romper. Ya hay cláusulas anti-PMA, pero ¿quién te dice a ti que no llegue el punto donde los OEMs se pongan serios y prohíban utilizar PMAs en sus equipos? Lo que quiero decir es que Heiko puentea el sistema y eso genera una tensión que no sé cómo puede acabar. Por el contrario, TransDigm me parece más fácil de entender. Hace piezas originales, muchas veces no hay nadie más a quien recurrir y suben los precios porque pueden. Otra cosa es que a corto plazo Heiko puede ser más interesante que TransDigm, que parece lo lógico. Por un lado, tienen menos deuda y sus piezas de mantenimiento tienen un carácter contracíclico que les beneficia. Yo creo que los dos van a sobrevivir por mucha deuda que tenga TransDigm y creo que lo pueden hacer bastante bien. Así que digamos que en el corto plazo me gusta más Heiko que TransDigm, pero a nivel más filosófico me gusta más TransDigm. El episodio de esta semana va sobre descuentos y explosiones, porque una cosa que me he dado cuenta es que en los mercados con gran volatilidad, como la que hemos vivido, pues ciertos descuentos se amplían mucho. No estoy hablando de si X acción está barata, sino al hecho de que el holding que tiene las acciones X y Z baja más que las acciones X y Z. En teoría, el descuento debería persistir o incluso disminuirse en tiempos de estrés, pero más bien se ha visto que pasa lo contrario. ¿Y por qué aumentan los descuentos? Pues porque hay gente que está largo en el holding y corto de X y Z. Cuando la volatilidad aumenta, tienen que vender el holding y comprar X y Z. Entonces, lo que aumenta el descuento momentáneamente. Entonces, como yo lo veo, estas suelen ser buenas oportunidades de jugar no ya a que el mercado sube, sino a que la volatilidad disminuya, aunque el mercado siga cayendo, y llegar a poder hacer dinero solo con que se cierre ese descuento momentáneo. Es decir, básicamente funcionar como proveedor de liquidez a los fondos que han saltado por los aires, creo que puede funcionar bastante bien. Voy a mencionar un par de casos de este tipo. El primero es el que precisamente es diferente a los demás y son las acciones de Heiko, las A y las normales. Las acciones A de Heiko tienen 1/3 del volumen diario y tienen 1/10 parte del voto de las acciones ordinarias. Es decir, los dos tipos de acciones apuntan a lo mismo, pero las ordinarias son objetivamente mejores que las A. Históricamente el premio ha sido de un 25 o 30%. Pues bien, creo que fue el martes, las que tienen menos voto estuvieron cotizando por media hora por encima de las que tienen un voto entero. Una situación que no se ha dado en la historia. Además, las A tienen muy poco float en cortos, por lo que es muy difícil que tengas un short squeeze. Entonces, simplemente con ponerte largo en las ordinarias y corto en las A, en un par de horas podías hacer un +10, siendo completamente neutro al mercado. Por otro lado, IAC, una empresa que ha salido multitud de veces en el podcast, pasaba de tener un 3% de descuento sobre las cotizadas y la caja y llegaba al 20%. Es decir, estás comprando Angie, Match y la caja y luego el stack de IAC con Vimeo, Care.com, Dotdash, etcétera, tienen un valor negativo, algo que no se veía en tiempo más después de la spin-off total de Match. Pero, por ejemplo, este per trade de ponerse largo en IAC, corto en Match, corto en Angie, me parece bastante más peligroso que el long Hey, short Hey A. Porque Angie y Match tienen gran parte del float en cortos y yo no me expondría a un short squeeze. Por lo tanto, si tanto Match como Angie te gustan, pues IAC es una opción clara ahora, ya que a nada que el mercado baje de volatilidad, IAC lo va a hacer bastante mejor que Match y Angie. Pasando a otras empresas, no podía hablar de descuentos sin hablar de la familia Liberty. Es verdad que el descuento del Liberty Broadband frente a Charter no ha aumentado mucho, pero el caso, por ejemplo, de GCI Communications es
más flagrante. Ha pasado de descuentos de menos del 20% al 40%. Y si haces el descuento look-through respecto a Charter, GCI llega a estar un 60% descontado, lo cual es una pasada, teniendo en cuenta que hay una posibilidad muy real de que Charter acabe comprando Liberty Broadband y GCI, con lo que acabarías casi triplicando en ese momento. Para quien sea nuevo en la familia Liberty, hay que tener en cuenta que está Charter, luego está Liberty Broadband, que es Charter con descuento, y finalmente está GCI, que tiene un poco de Charter, un poco de Liberty Broadband, un poco de LendingTree y finalmente la OpCo, que adquirieron por 2,6 billion. Es verdad que eres propietario de muchísimas cosas, pero el descuento está ahí y sabes que a su vez pues todas están recomprando y que llegará un momento que jugarán con ese descuento y puede que Charter elimine esto completamente. Otro descuento que me ha parecido bastante curioso es el de Scientific Games. Scientific es una compañía con un apalancamiento brutal que es posible que quiebre, punto 1, ya que hace máquinas para casinos, software para juego online, etc. Está a 6 veces EBITDA de deuda. Pero lo curioso del asunto es que tiene una subsidiaria irrestricta cotizada que se llama SciPlay. ¿Qué significa eso? Que aunque Scientific quiebre, te dan 1,1 acciones de SciPlay porque los que tienen la deuda no tienen acceso a la subsidiaria. Y el jueves Scientific estaba cotizando a 4,5 y SciPlay a 7,6. Es decir, tenías un NAV de 8,5 más la call a que Scientific Games sobreviva y todo eso por 4,5. Y está claro que si Scientific sobrevive con este tipo de apalancamiento brutal, pues multiplica por 8. Así que comprar Scientific Games y vender 1,1 veces acciones de SciPlay pues es muy interesante. En este caso también SciPlay tiene pocos cortos, por lo que es difícil que explotes, etcétera, etcétera. Evidentemente todo puede salir mal y si Scientific quiebra, pues cotizará con descuento a SciPlay por algunos meses. Pero aún así son un tipo de apuesta que me parecen bastante claras. Y más que apuestas claras, me parecen un tipo de situación que solo se puede producir en el mercado que vivimos estas semanas. Por último, el caso más polémico es SoftBank, que si tienes en cuenta que en la valoración de SoftBank el 75% del peso es Alibaba, SoftBank Japón y Sprint, que son las compañías menos afectadas por el coronavirus, pues SoftBank ha pasado de tener un descuento de un 50% hasta un récord histórico de casi el 75%. Y además no es solo eso, sino que tienes a Elliott haciendo activismo, SoftBank haciendo recompra, que con cada euro que invierten consiguen 4, y que el propio Elliott es parte del Vision Fund. Y con todo esto estás comprando Alibaba, Sprint, SoftBank Japón, que no han sido afectadas por el virus. Es verdad que toda la parte de capital riesgo del Vision Fund pues se verá resentido y que WeWork cae, etcétera, etcétera. Pero esto no deja de ser una parte insignificante de la valoración y además pues que a mí Uber, Slack y otras compañías que tienen me gustan, así que es una empresa que no me da ningún reparo. En resumen, creo que durante estas semanas se están viendo unos descuentos en muchos holdings muy grandes, que creo que obedecen a que hay mucha gente que está haciendo degrossing o ha explotado. Y veo estos descuentos como unas rarezas en el mercado que no sé muy bien cuánto pueden durar. Espero que os haya gustado el episodio. Ha tenido un montón de datos, así que es un tema que hay que abordar con tranquilidad, pero que creo es muy interesante. Nos vemos la siguiente semana y seguid aprendiendo.